Eccoci. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados acá en este seminario Teoría Jurídica Seminario de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho Luis Villarborda, en el segundo ciclo de este año 2025. Ya llevamos 11 años con este seminario. Y pues en este segundo ciclo del 2025 estamos ya en la penúltima sesión de este año, que es la sesión 5, en que nos acompaña Elena Marquese para hablar sobre el tema del impacto de las injusticias epistémicas sobre la corrección de las decisiones judiciales. Elena Márquez es doctora en Filosofía del Derecho por el Instituto Tarelo de Filosofía del Derecho de Génova. Actualmente es investigadora postdoctoral en este mismo instituto y pues su trabajo se centra en las intersecciones de la teoría de la prueba, la epistemología jurídica y las teorías de la verdad. Entonces, Elena, pues tienes el tiempo que requieras para presentar tus ideas, máximo una hora, también puede ser menos si lo quieres, para que la otra hora pues podamos destinarla a la discusión y a las preguntas del público. Entonces, Elena, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y pues ya el espacio es todo tuyo. Ok, gracias a todos y a todas. Estoy muy feliz de compartir con vosotros esta charla y mi agradecimiento es por Diego Moreno que me has invitado y estoy muy feliz. El español no es mi lengua materna, así que me disculpo de antemano por cualquier error que cometa y les pido de dirme si algo no está claro, lo voy a repetir o a cambiar palabras, eh, así que todo se comprenda. Bueno, vamos a empezar. Em, en esta charla intento investigar las relaciones entre la teoría de la prueba, según lo que propone la llamada escuela racionalista, la escuela que se ha desarrollado del trabajo de Jordi Ferrer Beltrán y Michele Taruffo, y los estudios sobre injusticias epistémicas. Mi objetivo principal es, en particular, analizar cómo las injusticias epistémicas afectan a las decisiones judiciales, de un punto de vista conceptual y filosófico, por supuesto. Este problema me parece relevante porque el tema de las injusticias epistémicas es algo que se ha vuelto muy común en el trabajo de los teóricos de la prueba, pero esto ha llevado a un fenómeno que a mí me parece sorprendente o al menos raro, porque en estos trabajos coexisten dos métodos de investigación diferentes. Sí que haya una verdadera integración frecuentemente entre ellos. Por un lado, de hecho, hay herramientas que se pueden reconducir a los esquemas y a los objetivos de la epistemología tradicional y por otro lado, hay herramientas que se pueden reconducir a los esquemas de la epistemología crítica. Eso es significativo y creo que está conectado con el hecho que quienes han estudiado entre los teóricos de la prueba las injusticias epistémicas en este campo ha a menudo preferido identificar nuevos tipos de injusticias epistémicas o crear tipologías en lugar de integrar estos conceptos con los de las teorías general de la prueba. Me refiero, por ejemplo, a las categorías como la justificación y la determinación de los hechos, categorías analíticas que se han desarrollado de mucho tiempo en esta tradición racionalista de la prueba. Esto me parece extraño y problemático de un punto de vista, así que mi trabajo se centra en esto. Em, em, Tengo que hacer dos advertencias antes de empezar a ver el corazón de mi trabajo. Mi discurso se refiere principalmente al derecho penal, pero las ideas presentadas son tan
generales, creo, que pueden aplicarse a cualquier tipo de juicio. Por esta razón, pondré ejemplos de derecho penal y de otros contextos, como por ejemplo lo de la prueba en el contexto de la prueba de asilo en Europa. La segunda advertencia es que yo soy una filósofa del derecho que ha trabajado principalmente en la teoría de la prueba, así que intento acercarme ahora al tema de las injusticias epistémicas solo de un lado específico y estricto. Esto claramente no va a cubrir, esta charla no va a cubrir todos los temas y los problemas que son muchísimos, muchísimos que están conectados con las injusticias epistémicas, pero quiere solo aclarecer las relaciones entre dos particulares tipos de injusticias epistémicas y la categoría de la justificación en los hechos. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pueden interrumpirme sin problemas. Si no hay preguntas ahora, me voy a mover a la primera parte de mi presentación. El primer punto que quiero tratar es lo de la calidad de la decisión judicial. Hablamos de calidad porque si hay un punto, un elemento en que la teoría racionalista de la prueba y los estudios de injusticias epistémicas se han acercado, es propiamente el tema de la calidad, de mejorar la calidad de las decisiones judiciales. Em, pero calidad, de hecho, es un término ambiguo. Por un lado, es un término genérico y vacío que puede interpretarse con cualquier conjunto de características que, por diversas razones, el intérprete considere deseables. En ese sentido, el intérprete simplemente se pregunta qué características tiene esta decisión. Y esta actividad es predominantemente cognitiva. Por otro lado, al contrario, calidad se refiere a si la decisión en cuestión exhibe realmente las características consideradas deseables por el intérprete. En este caso, el intérprete se pregunta, ¿esta decisión es buena o mala? En este caso, la actividad tiene una doble naturaleza, cognitiva y normativa. Básicamente, antes se individuan los elementos y la característica de la decisión y luego se plantea la pregunta, ¿qué elementos están aquí presentes que no deberían estarlo y cuáles están ausentes entre los que deberían estar presentes? Esta actividad puede ser llevada a cabo, por supuesto, por órganos con un rol institucional en la revisión de decisiones judiciales, como el Tribunal de Apelación, pero también por científicos, como la doctrina jurídica. En este trabajo me centraré en este segundo tipo de análisis de las decisiones judiciales, ya que, como es fácil comprender, es sensible a las ideologías procesales y epistémicas. Por ello, resulta esencial comprender los criterios que consideran estas dos posturas, las de la teoría racionalista de la prueba y de las injusticias epistémicas, cuando hablan de calidad de la decisión. Así que voy ahora a desarrollar un poco los dos enfoques en términos de calidad de la decisión. Si todo está claro, empezamos con el ver el primer enfoque. El primer enfoque yo lo he llamado enfoque G y es el enfoque de la teoría racionalista de la prueba. Para la escuela racionalista, la justificación es el criterio que nos permite evaluar la calidad de la decisión. Em, este enfoque sigue básicamente el modelo de Vronsky, según lo cual se habla de justificación interna por entender la justificación del resultado final del razonamiento judicial y tenemos también justificación externa en los hechos y justificación externa en el derecho. Yo me centraré solo en la justificación externa en los hechos.
porque por supuesto es el punto que me interesa más. Así que por la escuela racionalista de la prueba, calidad de la decisión es igual a decisión justificada. Pero, ¿qué entiende esta escuela por justificación? Bueno, básicamente dos cosas. La racionalidad de la evaluación de las pruebas y, dos, la verdad de las reconstrucciones factuales. Así que en los trabajos de los teóricos racionalistas, la justificación fáctica es algo como un metacriterio de corrección que está compuesto de dos subcriterios, la racionalidad de la evaluación de las pruebas y la veracidad en la determinación de los hechos. Em, en este punto de vista, en este enfoque, la mayoría de los teóricos comparten que la verdad es así una condición necesaria de la justificación. Io, al contrario, seguiré la postura de Diego Dei Vecchi que argumenta como la verdad no es condición necesaria para la justificación en los hechos, aunque el sistema probatorio sí tiene que ser indirizado a la verdad, porque el único criterio que nos interesa para llegar a la justificación en los hechos es el cumplimiento del estándar de prueba. Esto porque es- yo creo que es un poco demasiado pretender requerir al juez que llegue a la verdad siempre para tener justificación. Bueno, si ese es el enfoque G, el enfoque de la escuela racionalista de la prueba, donde el criterio de corrección es, hemos visto la justificación, entendida en este modo que hemos visto ahora, hay también el segundo enfoque, el enfoque que llamé enfoque IE, por supuesto por injusticias epistémicas. Este enfoque se basa, por este enfoque, la calidad de la decisión se basa en el hecho que en la decisión no han pasado em, lo que ellos llaman injusticias epistémicas. Pero, ¿qué es una injusticia epistémica? Como he dicho, yo no soy una experta de este campo y lo que he hecho es leer a Fricker y a otros, no muchos autores, pero intentando seleccionar las características principales para definir este concepto. Así que he hecho un trabajo como recognitivo, ¿ok? La injusticia epistémica se puede definir, me parece, en esta literatura como un daño a la identidad de una persona causado por lo que yo he llamado pseudo-razones y las vamos a ver en un segundo. Esas pseudo razones afectan específicamente a un punto, a la capacidad epistémica o a la agencia epistémica del individuo. Así que es un daño a la identidad por pseudo razones causado que causa una disminución de capacidad epistémica. La capacidad epistemica es la habilidad para producir o utilizar el conocimiento. Y lo que he llamado pseudorazones son básicamente juicios arbitrarios o idiosincrasias. Y se pueden como resumir en juicios de valores, prejuicios y todo esto. Yo estoy segura que vosotros son mucho más expertos de mí en este tema. Pero el punto que me interesa a mí, y ese es el motivo por que empecé a leer esta literatura, es que estos trabajos han puesto de relieve que existen acciones o más ampliamente situaciones capaces de afectar a la capacidad de los individuos de ser fuentes o consumidores de conocimiento. Y eso es algo que los teóricos racionalistas de la prueba no han considerado antes.
Así que podemos decir que por los teóricos de las injusticias epistémicas que trabajan en teoría de la prueba, el criterio de corrección es un criterio, decimos, negativo. La decisión es buena si no hay esas situaciones, esas acciones que afectan a la capacidad epistémica del individuo por pseudo razones y que le causan un daño a la identidad. Vamos a ver un poco más específicamente el tema de las injusticias epistémicas. Como he dicho, yo me centro en los dos conceptos arquetipos que ha desarrollado Fricker, porque aunque han sido desarrollados muchos tipos de injusticias epistémicas y muchas tipologías, me parece que todos los tipos o muchos de los tipos se han desarrollado partiendo de allá, sí, de estos dos conceptos. Em, y me parece interesante, me ha parecido interesante hacer un trabajo de analizar en los trabajos de los filósofos que tratan de prueba y tratan también de injusticias epistémicas, ver cuáles son las condiciones y qué condiciones son para la existencia de estas injusticias epistémicas. Esto porque quizás es un punto banal por los que trabajan en este tema, pero por los teóricos de la prueba de marco racionalista, eso a mí me parece que no es muy conocido. Así que he desarrollado estos tres puntos que se pueden ver también de las slides y analíticamente he visto que siempre tiene que estar un daño, el daño a la capacidad epistémica. Segundo, la lesión a la identidad. Y tercero, la dependencia de este daño y esta lesión de pseudorazones, que tiene una valencia causal. Porque si tenemos uno o dos de estos, no tenemos injusticias epistémicas. Así que esas tres, para mí, son condiciones que se pueden definir como conjuntamente necesarias y individualmente insuficientes. Em, si está todo claro, voy adelante y vamos a ver los dos casos principales de que he hablado, lo de injusticias testimoniales y lo de las injusticias hermenéuticas. ¿Cómo se pueden definir injusticias testimoniales? Bueno, por lo que he visto de la literatura, básicamente se pueden definir como un déficit o un exceso de credibilidad, las injusticias testimoniales, hacia un individuo causado por pseudorazones. Así que un ejemplo de ficción de injusticia epistémica puede ser lo de Ahmed, un hombre de un país árabe que está acusado de violencia doméstica contra su esposa. Él alega su inocencia y presenta pruebas, pero el juez no le otorga la debida credibilidad porque él tiene un prejuicio cultural común según el cual los miembros de esa cultura son más propensos que otros a cometer ese delito. Así que aquí se pueden ver todas las condiciones de existencia que hemos visto un rato antes. Si vamos a ver al contrario las injusticias epistémicas, las cosas se vuelven un poco más complejas. La definición de injusticia hermenéutica que he desarrollado es que la injusticia hermenéutica es una acción, un daño que se causa cuando hay presencia de pseudo razones que provocan el mantenimiento de sistemas epistémicos estrechos, o estrechos o no flexibles. ¿Flexible? Que generan así lagunas interpretativas en los individuos. Ya sé que, agradeciendo a Pablo, que no generan solo lagunas, pero yo analizo solo este caso.
Aunque soy consciente que las injusticias epistémicas tienen mucho más hermenéuticas, disculpen, tienen mucho más problemas y tienen una dimensión sistemática. Yo voy a analizar solo el impacto en un caso particular, en un caso procesal. Seguramente este trabajo es al comienzo, así que tengo que desarrollar muchos estos conceptos y no sé si em, terminará por ser lo que estoy presentando ahora, pero bueno, ahora me centro en este y después vamos a discutirlo si quieren algo más sobre este punto. Bueno, intentamos con un ejemplo de injusticia hermenéutica que es un ejemplo real, al contrario de lo anterior sobre injusticia testimonial, que es un caso que he encontrado cuando empecé a estudiar el sistema probatorio de asilo en Europa. Es el caso de una mujer, una solicitante de Somalia, que al presentar su solicitud de protección no declaró estar casada. Solo después de recibir asistencia jurídica, declaró que no había revelado esta información porque, habiendo sido víctima de un matrimonio forzado, no se sentía casada. Esta es una decisión que ha hecho la Corte Europea de los Derechos del Hombre y, un caso interesante porque es un caso donde se ve claramente y está escrito claramente cómo el juez y los jueces anteriores a este juez han decidido siguiendo muy bien las reglas de la epistemología general. Muy bien seguidos, han aplicado las máximas de experiencia muy bien, pero se ve además que esa decisión es fallada en muchos sentidos y entre otros hay también probablemente este caso de injusticia hermenéutica. ¿Por qué? Porque la mujer no se había dado cuenta que revelar esas informaciones, por ejemplo, ser casada o el hecho de haber sufrido lesiones físicas, podría ser muy importante por el buen resultado del juicio, por obtener la protección. Esto porque, por supuesto, ella tenía un sistema epistémico diferente y el juez tenía un sistema diferente también, y esos dos sistemas mm, han colapsado sin conectarse, sin ser flexibles entre ellos. Si no está claro, puede explicarlo mejor, pero la idea es que cuando los sistemas epistémicos no son flexibles o son estrechos, las personas pueden ser incapaces de producir conocimiento o de entender cómo usar conocimiento. Am, Así que este es un caso de injusticia hermenéutica. Y otra cosa, estos casos, yo en este trabajo estoy intentando estudiar casos reales porque me parece que en mucha literatura sobre injusticias epistémicas hay mucha referencia a casos que no son reales. Y me parece que trabajar en encontrar casos reales puede ser muy útil por los teóricos de la prueba de marco racionalista. Bueno, a este punto lo que me interesa a mí es entender si asumimos estos conceptos en este modo, cómo estos conceptos pueden afectar en concreto a las decisiones judiciales. Y por ver esto, utilizaré las categorías generales de la prueba. Primero, podemos pensar que las injusticias epistémicas entre las los muchos efectos que pueden tener sobre el proceso, sobre las decisiones, sobre los procedimientos de razonamiento,
seguramente pueden reducir las informaciones disponibles. Y eso me parece claro. Segundo, no solo pueden reducir las informaciones disponibles, aquí tiene que juzgar, pueden también introducir informaciones erróneas o engañosas. Por lo tanto, para mí se puede decir claramente que las injusticias epistémicas afectan a la determinación de los hechos, o sea, a la veracidad de la reconstrucción fácticas, o sea, producir falsos positivos o falsos negativos, pero también al tipo o a la forma de la decisión tomada del juez, por ejemplo, protección, no protección, y en casos penales, absolución, condena y archivo de la causa. Pero las injusticias epistémicas pueden también afectar a la justificación fáctica, a lo que he dicho antes, como el cumplimiento del estándar vigente en el sistema de referimiento. Así que afectan a todas estas dimensiones. Pero para cualificar mejor el daño, podemos decir que las injusticias epistémicas ehm, sí van a afectar la reconstrucción fácticas y la llevan a ser erróneas, pueden también, disculpen, esto, sí, bueno, empiezo de nuevo la frase. Hemos visto que las injusticias epistémicas pueden afectar a la reconstrucción fácticas y volverlas erróneas. Pero tenemos que acordarse que no implica siempre que se afecte también a a la justificación en los hechos. Esto porque, como hemos visto, la justificación en los hechos depende o debería depender solo del cumplimiento del estándar. Y este defecto en el cumplimiento del estándar no es siempre presente cuando hay injusticias epistémicas. Tenemos que decir también que la justificación basada en los hechos disculpen, tenemos que decir también que en cualquier caso, si es verdad que las injusticias epistémicas no afectan siempre a la justificación en los hechos, siempre afectan al contrario a lo que yo llamo fairness de la decisión, es decir, a la capacidad de todos los stakeholders, así que yo entiendo no solo las partes procesales, pero todas las personas que son involucradas con interés en el procedimiento pueden ser afectadas por las injusticias epistémicas en su capacidad de participar activamente al proceso y, de hecho, especialmente al fact-finding. Esto es decir que una injusticia epistémica, un hecho moral, valorial, puede afectar a la determinación de los hechos. ¿Cómo? Disminuyendo la capacidad de las personas, de los stakeholders, de participar activamente a la discovery, al fact-finding. Así que tenemos que no siempre afectan a la justificación, pero sí siempre afectan a la fairness y a la reconstrucción factual. Em, Ahora lo que intento hacer es disambiguar un poco más este concepto de daño a la decisión, de daño a la justificación y de daño a la fairness. Um, Coloma e Rimoldi en 2023 han escrito que toda injusticia epistémica se asocia a un tipo especial de error epistémico.
Esto me ha llevado a pensar en qué tipo de qué tipo de error estamos hablando. Y me parece importante caracterizar mayormente este punto que no es tanto conocido por los teóricos de la prueba. Por hacer esto, yo he tomado una distinción de epistemología general entre error y imperfección. Porque esa distinción se ha llevado conocida, ha sido utilizada ya por algunos de los teóricos de la prueba. Y me parece muy útil para esclarecer lo que son las injusticias epistémicas en relación a la decisión. Bueno, el punto importante aquí para distinguir entre error, así que un daño mayor a la decisión en sentido jurídico, y imperfección, un daño menor, pero miren, solo en sentido jurídico, porque veremos después cómo en sentidos epistémicos los dos pueden ser muy malos, pueden tener efectos muy malos sobre la decisión. Bueno, el punto central aquí es entender que la distinción entre error y imperfección tiene que ver con qué genera el defecto. Y este es un punto muy importante porque em, la raíz de este punto es que cuando hemos hecho todo lo posible, todo lo que tenemos que hacer para verificar las cosas, para tratar con los testimonios, etc., em, esto puede como puede comportar que no tenemos responsabilidad, que por supuesto no tenemos responsabilidad si vamos a generar una decisión que es falsa. Así que en este segundo caso, si hemos hecho todo bien, tendremos una imperfección. Al contrario, en el caso contrario, tendremos un error. Vamos a ver en particular cómo error y imperfección se pueden conectar con las injusticias epistémicas. Pero antes decimos, ¿qué es un error? El error podemos decir que es un defecto epistémico, formal o en términos más generales de contenido en la decisión directamente atribuible a la responsabilidad de una persona. Por ejemplo, lo que toma la decisión. Así que la decisión errónea es el resultado de acciones o actividades que, como hemos visto, no debieron haberse realizado o debieron haberse realizado de manera diferente. Esto es, por supuesto, independiente, quiero subrayarlo, de la verdad o falsidad de la reconstrucción de los hechos. Son ejemplos de esto, por ejemplo, la toma de decisión, quien toma la decisión y llega a una conclusión sobre los hechos sin fundarla o basarla con pruebas, cuando él no justifica su decisión o cuando, por ejemplo, el juez no justifica en manera exacta, no sigue las reglas, así. Esto nos lleva a decir que podemos entender las injusticias testimoniales como errores, porque las injusticias testimoniales son directamente atribuibles a las acciones de un individuo. Y esto las hace como acciones reprobables, porque se basan sobre juicios falsos y no tienen una base racional. De hecho, el juez en este caso incumplió su deber de juzgar bien o actuó indebidamente. Al contrario,
Por imperfección podemos entender defectos epistémicos, formales o en términos generales de contenido en la decisión que no pueden atribuirse a la responsabilidad de una persona. En ejemplos de imperfecciones pueden ser los falsos positivos, los falsos negativos. Hemos visto antes que podemos hacer todo bien y no llegar a una reconstrucción verdadera de los hechos. Em, Ese es un caso claro de imperfección. Y si aceptamos esto, podemos reconectar, no sé, las injusticias hermenéuticas al concepto de imperfección de la decisión judicial. Porque, como hemos visto, las injusticias hermenéuticas no son directamente atribuibles a la acción de un individuo, sino a cómo está hecho el sistema epistémico de referimiento, al hecho que es no flexible o que es demasiado estricto. Y a mí me parece un poco extraño, un poco raro el hecho de ser dispuestos a rechazar esta idea o aceptar la idea que también en los casos de injusticias hermenéuticas hay responsabilidad de alguien. Alguien puede decir que, bueno, hay la responsabilidad del sistema en general, pero bueno, me parece un poco raro, un poco irrazonable. En el sentido que sí, hay responsabilidad difusa, pero no es como algo de competencia para mí del operador jurídico que desarrolla la decisión. Em, y esto, bueno, si aceptamos esto, podemos decir que las injusticias hermenéuticas no son acciones reprochables porque se refieren porque dependen de cómo es hecho el sistema epistémico. Pero esto no quiere decir que son problemas menos importantes. De hecho, lo que me parece claro es que es un problema muy importante, muy malo, muy grave, pero simplemente creo que no tiene que ser atribuido al comportamiento del juez o de los operadores singulares del procedimiento. Creo que quizás una política del derecho diferente puede quizá llevar a un cambio en este punto, pero tal vez me parece que se atribuye al juez responsabilidad de esto también y no me parece justo. Eh, bueno, ahora voy a decir las últimas cosas sobre el concepto de corrección, si todo está casi claro, lo que he dicho hasta ahora. Y digo que en mi opinión, en mi trabajo, tomo esa definición de decisión correcta. La decisión judicial es correcta cuando es una decisión que cumple con los estándares de exactitud, accuracy, fairness, en el sentido que hemos visto antes, como la posibilidad actual de todos los participantes con interés a participar activamente, y la justificación. Así que podemos decir que la corrección de las decisiones judiciales es una función de estos tres elementos: accuracy, fairness y justificación. Esta idea me parece interesante porque toma dos conceptos desarrollados de Wroblewski, jurisdictional correctness y ideological correctness, y lo desarrolla ampliándolo. En el sentido que
Wroblewski con jurisdictional correctness em, entendía el seguimiento exacto de las reglas. Y con ideological correctness, él entendía el respeto del juez de los valores del sistema jurídico. Yo, introduciendo el elemento de fairness, quiero ampliar esta segunda categoría de ideological correctness, ampliándola a a la dimensión valoral de las partes. Así que me parece interesante por este punto. Y solo por terminar, quiero definir un poco más precisamente estos tres elementos, accuracy, fairness y justification, diciendo que la accuracy, que se puede como entender al mismo modo de jurisdictional correctness, es simplemente el cumplimiento de las disposiciones vigentes. Es decir, la debida diligencia del juez y el seguimiento, el cumplimiento de las mejores prácticas. La fairness es algo más complejo. Como hemos visto, se puede resumir en la igual oportunidad de participar, pero es un concepto muy carico teóricamente y en Italia y especialmente en Europa es interesante porque es un concepto muy utilizado en muchos contextos jurídicos, pero no tiene todavía un desarrollo, decimos, completo de un punto de vista de la doctrina jurídica. Y al mismo tiempo tenemos muchas decisiones europeas, de las Cortes Europeas en este punto. Y al final, justificación, solo entiendo, siguiendo a Bromlensky, el cumplimiento de los estándares de argumentación, de prueba y el hecho que la conclusión se siga lógicamente de las premisas. Bueno, este es básicamente todo lo que quería decir y espero que no ha sido demasiado itañolo, pero que se ha entendido algo y bueno. Muchas gracias, Elena, por tu exposición, muy, muy interesante. También muchas gracias por tu esfuerzo de hacerlo en español, que te felicito, está muy bien. Obviamente faltan algunas accuracy con nuestro modelo de referencia del español, obviamente, pues es nuestro primer idioma, pero estuvo muy bien y muchísimas gracias por hacer el esfuerzo porque pues acudiste a mi petición de que fuera en español por el público que nos acompaña casi siempre en estas sesiones. Entonces, muchísimas gracias por ese esfuerzo. Entonces abrimos ya el tiempo para hacer las preguntas del público. Si me lo permite el público, pues yo quisiera hacer una primera intervención para después hacer darle la palabra a los demás, acá ejerciendo un poco mi papel de moderador. Disculpen si hago uso del privilegio de hacer unas primeras anotaciones. Eh, yo voy concreto a unos puntos referidos precisamente a lo que tú dices del no compromiso con la verdad en la justificación de las decisiones. Tomando un poco la idea de Dave Becky, pero me parece que esa idea de Dave Becky es la verdad en cuanto a la corrección de la justificación externa que tiene por conclusión la verdad o validez de la premisa fáctica. Pero, eh, pero me parece que hacer esa aclaración y ese punto que tú haces al inicio de tu intervención, de no estar comprometida con la idea de la verdad en la justificación externa de las decisiones, pero al mismo tiempo hablar de injusticia epistémica y hablar de todos los puntos y distintas conformaciones de lo que llamas justicia epistémica, por ejemplo, de la injusticia hermenéutica, pues es extraño porque a la base parece estar alguna noción de verdad. Ahora, cuando hablas y esta es la segunda parte me pregunta, la distinción error-imperfección me parece un poco
vaga, un poco además que no aporta bastante en el sentido que parece ser una distinción que se hace para la atribución de responsabilidad al decisor judicial. Es decir, usted le podemos atribuir responsabilidad en ciertas situaciones que son de error, pero no de imperfección. O la imperfección usted hizo todo su debida diligencia, hizo toda, no fue negligente, hizo lo que más pudo y desde un punto de vista razonable, desde un espectro y unas características y un sistema de referencia de lo que usted debió haber creído justificadamente, usted hizo todo lo posible, pero no obstante su decisión es errónea, imperfecta, ¿no? Pero por el otro lado, error. Si hay hay un error más fuerte cuando usted no hizo lo que debía haber hecho. Es decir, estamos hablando más o menos de imperfección, error que se tiene en cuenta un, una un esquema subjetivo de referencia del agente, que no es el agente juzgado, sino el agente judicial, que usted subjetivamente pudo haber accedido a ciertos parámetros para haber generado cierta creencia, pero no lo hizo porque cualquier persona en su situación habría seguramente incurrido en los mismos errores. El error, en cambio, parece ser un criterio mucho más objetivo, pero parece ser un criterio objetivo que acaba el punto. Y es, si dejamos de lado la verdad y no se trata de un criterio epistémico, sino un criterio jurídico de error, pues ese criterio de error jurídico puede a su vez resultar en injusticia hermenéutica. ¿Puedes explicarlo por qué? Se No, no. bloqueó, creo. Se bloqueó la imagen. Fíjate que ya, ya. Consideremos error jurídico, puede ser eh, Ujú. Diego, No, está no. bloqueada el sonido. la verdad de los hechos. Te ha fritzado. Me Le toca volverse cuando dijo el error jurídico se puede convertir en un error epistémico. Ahí se bloqueó. Es decir, esa diferencia cuando dicen, miren, cuando hablo de error e imperfección, estoy hablando de error e imperfección jurídica. No, obviamente estas dos pueden ser epistémicamente también errores o quizás no. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estás tomando como referencia un sistema de referencia que puede ser hermenéuticamente injusto, ¿sí? Ujú, ujú, Pero no obstante haces esta distinción entre error e imperfección, lo que parece validar un poco la idea de que puede haber injusticia hermenéutica y entonces cómo se relacionaría. ¿El punto cuál es? Que si hablamos de error jurídico y no Habla piano, habla piano, slow. hablamos de error jurídico, y como tú dices, error e imperfección, esta distinción de error e Ok. imperfección es en términos jurídicos, Mm, no epistémicos. ¿Eso qué ujú, quiere decir? Pues que estás tomando un partido por el error en términos de justicia y de administración de justicia y de administración autoritativa institucional de la arquitectura y esquema planteado por un sistema normativo cualquiera que sea. Lo que puede ser error en Colombia puede que no sea error en Italia. No ujú, obstante, ¿cuál es el punto entonces de que podamos determinar entre Italia y Colombia que alguno de los dos puede estar incurriendo en injusticia hermenéutica como un todo, no respecto a ujú, la acción individual del juez? Por tanto, pues en últimas, esta idea, repito y vuelvo a apuntar a eso, esta idea y distinción entre error e imperfección, simplemente una distinción para atribuir justificadamente o no ujú, responsabilidad al decisor judicial, pero no deja de lado totalmente la idea, que creo que está a la base de la injusticia epistémica, de, por ejemplo, por solo nombrar una, la injusticia hermenéutica, ¿sí? Entonces, esta forma de distinción de error y de imperfección es el punto unido a mi primera anotación, y es entonces, si dejamos de la relevancia de la verdad en la justificación externa de la premisa menor o de la premisa o enunciado fáctico con su contenido proposicional, lógico, veritativo, de verdad, lo dejamos de lado. Y además, hacemos referencia a un error y a una
una distinción de error y de imperfección jurídica, pero no epistémica, podemos relacionar entonces y cuál es el punto entonces y la base de justificar la corrección, incorrección, accuracy, fairness, desde la perspectiva de la injusticia epistémica que estás planteando. No, ese es el punto. De pronto pedirte aclaración sobre ello. Entonces, Ujú. esos serían mis dos puntos. No Eh, sé si quieres dejar Sí, por ahora ¿puedo? ahí. Unimos ¿Puedo? una serie de preguntas, ¿te parece? Como, bueno, ¿Puedo responder, contestar ahora? O, por eso decía, si prefieres, podemos unir una serie de preguntas porque de pronto pueden ok. ir a los mismos puntos Que algunos. tengo miedo que me olvido algo. Vale. Pero Pero sí, porque podemos llegar a puntos comunes. Entonces, si quieres, hagamos bloques de 3 intervenciones. Le damos ahora la palabra a Jorge Restrepo, después Pablo, y ahí hacemos un periodo de réplicas tuyas. Entonces, Jorge, Gracias, Diego. Buenos días para todos. Buenas tardes. Elena, muchísimas gracias por su presentación. Muy interesante, muy estimulante. Yo quisiera hacerle una pregunta. Permítame, pongo el video para que no sea tan anónimo. Yo quería hacerle una pregunta sobre un punto que no me quedó claro y me parece que va sobre las bases de toda la discusión que usted hizo frente a la existencia de una especie de dualidad de herramientas, de un lado la teoría racionalista de la prueba y por el otro lado las teorías de la justicia epistémica, que a mí no me quedó muy claro, que tiene que ver con cuáles vendrían a ser las condiciones de una injusticia epistémica. Usted dice que las condiciones de una injusticia epistémica son el daño a la capacidad epistémica, el daño a la identidad y la dependencia de pseudorazones. La dependencia de pseudorazones ciertamente no es una condición suficiente de la injusticia epistémica, pero sí es una condición, creo yo, suficiente de una mala justificación según la teoría racionalista de la prueba. Porque la teoría racionalista de la prueba nos dice que la buena decisión implica que la evaluación de la prueba es racional. Y el uso de pseudorazones implica que la evaluación es irracional. Si eso es así, yo creo que hay un punto entre estos dos grupos de herramientas, hay un punto de intersección necesario cuando se da esa condición necesaria de la injusticia epistémica. Siempre que se presente una injusticia epistémica, vamos a tener las tres condiciones necesarias y la tercera va a ser condición suficiente de una mala decisión. Entonces, a mí no me queda claro cómo podemos pasar de esa relación necesaria a la posibilidad de tener decisiones efectivamente justificadas, pero que no cumplan con el requisito de fairness. Es decir, yo creo que siempre que no se satisfaga cabalmente el requisito de fairness, podríamos estar en una situación de mala justificación. Pero a mí me parece que el punto en el que realmente hay un cruce más grande entre la idea de injusticia epistémica y los requisitos de la buena decisión tiene que ver con algo que planteó Diego ahora y por eso pues me alegra haber tenido la oportunidad de hablar antes de que usted le responda a él para ver si podemos darle algo de sentido a un punto. Y es el punto que tiene que ver con el otro requisito de la buena decisión y es que dependa o no de veracidad o de un estándar de prueba. Yo creo que esta no es una opción que le esté dada a la teoría, porque creo que el hecho de que la decisión sea buena o no, por depender de la veracidad o de un estándar de prueba, es en últimas un problema de derecho positivo. Los sistemas jurídicos pueden considerar que la decisión estará justificada externamente si se satisface un estándar de prueba o si se llega a la verdad. Entre comillas, si se llega a la verdad, en cuanto sería una norma que exige llegar a la verdad. Es decir, en sentido lato, los dos casos son de estándar de prueba. Y los dos casos son de estándar de prueba porque es una decisión de derecho positivo. Y yo creo que es probable, por lo menos,
que la mayoría de sistemas jurídicos en efecto tienen estándares de verdad. Ahora bien, el estándar de verdad es normativo, se formula normativamente. Y un estándar de verdad puede ser epistémicamente injusto en su formulación. Además, el estándar de prueba, el cumplimiento del estándar de prueba es objeto de adjudicación. Yo tengo que determinar normativamente si el juez cumplió el estándar de prueba, no solo en el proceso de su responsabilidad, sino en el proceso de la validez de su decisión. El juez cumplió o no el estándar es un problema normativo que se tiene que adjudicar. Y adjudicar, a menos que uno tenga una visión un poquito ingenua sobre la interpretación, adjudicar siempre es una decisión. Y si es una decisión, siempre puede ser una decisión injusta, o por lo menos epistémicamente injusta, que es en lo que nos interesa. Si en últimas todos estos casos van a depender de un problema interpretativo y de decisión, toda la teoría racionalista de la prueba está impregnada de un riesgo de injusticia epistémica, pero está impregnada de un riesgo de injusticia epistémica por el hecho mismo de ser actos de adjudicación. Entonces, sí hay, creo, frente al primer punto, una intersección necesaria entre los dos, porque una decisión que está basada en pseudorrazones, en principio no estaría bien justificada. Pero de otro lado, la buena justificación es normativa y al ser normativa siempre es potencialmente injusta. Entonces, quisiera que me precisara un poco, pues, sobre todo el primer punto, si no lo entendí bien, porque la verdad no me queda muy claro cómo sería posible esa decisión justificada, pero a la vez unfair, y creo que en ese punto me perdí un poco. Y frente a lo otro, si la existencia de estándares de prueba, pues es precisamente el riesgo siempre latente de que haya, pues, tanto en formulación como en adjudicación, estándares de prueba injustos. Gracias. Jorge, Pablo. Hola Elena, ¿cómo estás? Paolo? ¿Qué te iba a decir? No, no quisiera volver. Nosotros ya estuvimos hablando de este tema y yo sé que lo vas a trabajar más adelante sobre el tema de la justicia hermenéutica, eso lo discutimos después, pero tu enfoque es interesante y es seguramente como arquetipo haber usado esas dos, te va a conducir a otras reflexiones que de todas maneras logran estar dentro de tu esquema, con ciertas modificaciones. Bueno, que seguramente tu análisis, cuando mires las otras versiones, vas a lograr adecuarlo. Yo quisiera volver sobre un punto que sí es de tu experticia, que ya también te comenté, pero voy a tratar de formularlo de otra manera. Solo para que hablemos un rato de ese tema, ¿no? Ya que estamos en el debate. Y tiene que ver, el primero tiene que ver también con lo que dijo ahora Jorge, el tema de la posibilidad de que exista un fairness sin una justificación de la decisión. Unfairness y que se puede decir que de todas maneras está justificada. Como te decía en ese entonces, lo voy a formular de otra manera. Mi pregunta es si no crees que tú afirmaste ahora, es posible que no se afecte en la cuestión de la verdad de los hechos en la injusticia epistémica, pero para que haya injusticia epistémica necesariamente tiene que haber unfairness, ¿verdad? Y lo que yo te diría es que yo considero que ninguna decisión en la que no se tomen en consideración las voces de los sujetos se puede considerar una decisión justificada. En el ¿Puedes repetir esa última frase? Porque no entendí. Ninguna decisión en la que no se escuchen las voces de los sujetos involucrados o en la que no se tome en consideración los recursos lingüísticos y conceptuales, es decir, el aparato epistémico del grupo, puede considerarse justificada racionalmente. Y yo te decía que puede suceder incluso en el caso en el que se considere verdad o que se justifique y se considere que se alcanzó el estándar de prueba. ¿Por qué? Porque yo te sugería y quisiera que reflexionáramos un poco que es posible que en ese caso
incluso esa verdad o ese raggiungimento, para decirlo en italiano, del estándar de prueba, se pueda considerar como un caso, una fortuna, como ganar una lotería. En ese sentido, esa lotería que yo gané implica necesariamente que no esté justificada desde un punto de vista epistémico. La razón, porque la fortuna no puede ser las creencias verdaderas que sean como fortuna no están justificadas desde un punto de vista epistemológico. Entonces, diríamos en Colombia, fue de chepa, o en italiano, bueno, no puedo decir la expresión en italiano, es decir, tú descubriste la verdad, pero la descubriste porque te ganaste la lotería. ¿Por qué? Porque es imposible llegar a la verdad o al raggiungimento del estándar de prueba sin tomar en consideración los sujetos que intervienen. Entonces ese es el primer problema. ¿Y esto a qué conduce? A que no puede existir un unfairness en el sentido en lo que tú lo usaste, pero con una decisión que puedas considerar justificada en la construcción de la premisa mayor de la justificación, de la premisa menor de la justificación externa de la decisión. Siempre va a ser injustificada si aceptamos que es necesario tomar en consideración siempre las voces de los sujetos y que no usarlas implica una decisión que llega a la verdad o al cumplimiento, el estándar de prueba, solo por fortuna, por lotería. Si aceptamos este hecho, este sería el primer punto en el que podríamos dialogar, se conecta con el segundo. Tú aceptaste, tú dices, volviste a decir que te parece irracional responsabilizar a sujetos en determinadas circunstancias en la distinción entre error e imperfección. Si nosotros aceptamos que necesariamente toda justificación requiere tomar en consideración las voces de los sujetos involucrados marginados y o los recursos lingüísticos y conceptuales de ese sujeto en cuanto perteneciente a un grupo marginalizado, podemos decir que siempre el hecho de no hacerlo se va a considerar como un error. Desde un punto de vista jurídico, acá tomando lo que dijo Diego, al menos en un sistema que esté acostumbrado, por ejemplo, a enfrentarse de continuo con grupos sociales que usan y se sabe tienen un aparato epistémico muy diferente. Piensa donde haya indígenas, pero también en Italia, inmigrantes. En ese caso, ese sistema jurídico que no toma en consideración esos recursos marginalizados, necesariamente puede ser considerado como un error desde un punto de vista jurídico. Pero yo te agrego con la primera parte, siempre, diría más que Diego, siempre tiene una consecuencia como un error epistémico. ¿Por qué? Porque el no hacerlo afecta la justificación de la decisión sobre la premisa menor de la justificación externa de la decisión. Porque, repito, siempre a ella llegas de chepa, por fortuna, porque no cumpliste con un requisito racional necesario. Y aquí te digo una bobada nomás en relación con eso. Resulta que el aporte más interesante en el que te vas a encontrar es tomar desde el punto de vista de la epistemología crítica, fue la ruptura entre la idea de un agente epistémico neutro, en el que tú puedas explicar el proceso de acceso al conocimiento, transmisión, recepción, con un sujeto neutro. Resulta que dentro de la epistemología crítica, la ruptura más importante es precisamente tomar en consideración el punto de vista, el standpoint del sujeto involucrado. Si tú aceptas esta premisa como condición necesaria del ejercicio de acceso a la verdad, siempre que tú no tomes en consideración el punto de vista del sujeto, en ese momento tu acceso al conocimiento está viciado. Si está viciado, significa que tu resultado no es racional. Racional entendido entre la teoría crítica, es decir, la ruptura también con la idea de un agente epistémico neutro. Entonces creo que, pero ahí como que se conectan las dos preguntas. Creo que este enfoque puede ayudar a complejicar. ¿Y por qué es importante hacer esto? Porque al final un análisis conceptual sobre la injusticia epistémica que no dé conto de esta complejidad denota solo una parte parcial de lo que trata de mostrar la teoría crítica. Y es esa complejidad que viene a romper la idea del juez imaginario en los sistemas jurídicos un poco cerrados que nos enfrentan de continuo
con sistemas epistémicos verdaderamente distantes. Entonces, por eso era más o menos una manera diferente de formular las mismas preguntas. Gracias, Pablo. Elena, tienes ya tu, tu oportunidad de responder la serie de preguntas. Bueno, am, Diego. De lo que entendí, tu pregunta, tu crítica, estaba centrada en la distinción entre error y imprecisión y en particular en el hecho que si no consideremos la verdad como un elemento de la justificación, no podemos de hecho utilizar esta distinción y también me parece de acordarme que tú has dicho algo como que hay una inconsistencia donde se habla de injusticias epistémicas, pero al mismo tiempo se rechaza ese elemento de la verdad. Son estos dos los puntos que me has contestado, que me has presentado. ¿He Eh, entendido bien? Se llaman Ok. con error y perfección que sea jurídica, Jurídica. no Ok, relevante. una primera cosa que quiero decir es que quizás no es un buen nombre no es una buena nomenclatura utilizar esta distinción entre jurídico y epistémico, porque a mí me hace pensar a una cosa que verdaderamente odio, que es como la distinción entre verdad material y verdad formal, verdad jurídica, que es algo sobre que yo he luchado mucho para decir que no tiene sentido. Lo que yo quería subrayar en este contexto era específicamente el hecho que mm, no sé cómo explicarlo bien, pero el hecho que em, creo que por el contexto judicial, quizás tenemos que ser un poco menos escépticos de un punto de vista epistemológico, y esto nos lleva a ser quizás no me sale la palabra, pero menos a requerir menos al juez. Esto para mí no significa que la verdad no es importante. Yo comparto la definición clásica de conocimiento donde decimos que hay conocimiento cuando hay creencias justificadas y verdaderas. Solo digo que el contexto procesal es un contexto epistémico particular donde para mí tiene sentido tener una definición concordada, no sé cómo decir, pero una definición más estricta de justificación, simplemente porque esto lleva para mí, a buenos resultados en términos de claridad conceptual y además de reconstrucción de las actividades que hace el juez. Em, Diego De Vecchi desarrolla un montón de argumentos sobre por qué la verdad no es condición necesaria de la justificación judicial. Yo no quiero repercorrer estos puntos, solo me parece, a mí me ha parecido muy convencedor el trabajo de Timothy Williamson sobre esta distinción entre error e imperfección, porque allá se ve claramente cómo tener una definición más humilde, decimos, lleva al mismo tiempo a ser menos escépticos. Y a mí me interesa mucho. En mi trabajo es un punto que me interesa mucho. Y además hace esto porque subraya la calidad del proceso cognitivo. Y me parece que es algo muy, muy, muy valioso en el contexto procesal. Subraya el hecho que
también de la responsabilidad del conocedor, ¿no? De cómo hace el trabajo, que no tiene que como llegar a etiquete, pero a cuidar más el proceso del resultado. Y esto me ha convencido, ecco, lo comparto. Em, Seguramente hay esta inconsistencia que yo la vi cuando empecé a trabajar sobre este tema, que es una cosa que a mí me parece muy rara, eh, mm, porque yo no, repito, no soy una experta de justicias epistémicas, pero a mí me ha parecido muy raro el hecho que los trabajos de injusticias epistémicas comparten comparten, ¿no?, los asuntos críticos, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en el caso de la injusticia testimonial, me parece, defienden un concepto absoluto de credibilidad, por ejemplo. Y a mí me parece que la inconsistencia no está en lo que yo he puesto, sino en los enfoques de injusticias epistémicas. Es muy raro el hecho que ellos no son realistas metafísicos, pero usan, protegen, no sé cómo decirlo, conceptos absolutos como la credibilidad, por ejemplo. Eso me parece interesante y creo que lo, lo intentaré como desarrollarlo un poco. Y el último punto sobre verdad que quería decir algo bueno, yo estoy segura que no soy una buena oratriz, no sé si se dice así en español, así que todos los comentarios quizás lo vamos después a discutir por escrito porque me parece que no soy muy, necesito tiempo para pensar, pero el punto de la verdad que no está como condición necesaria no significa que no es importante. Yo he trabajado, mi tesis doctoral fue sobre verdad porque creo que es muy importante, pero una cosa es decir que es importante y que el sistema tiene que desarrollar formas y estructuras para llegar a este resultado las mayorías de las veces, y una cosa es ponerla en la conceptualización de la justificación en los hechos. Y bueno, por ahora creo que sé contestarte esto, pero es un trabajo en un work in progress, así que... bueno, Jorge, yo no sé si entendí todo, pero em, tú dime si, no te veo, Jorge, tú dime si hay algo que no entendí bien y algunas cosas me han parecido muy raras cuando la estaba diciendo. Por ejemplo, cuando hablaste de estándares de verdad, no sé precisamente qué entiendes por estándares de verdad y eso me hace que no sé cómo contestarte en este punto. Y tú además has dicho que la justificación se obtiene con el cumplimiento del estándar y de la verdad. Y yo no comparto esto, yo comparto solo que se hace, que se llega a justificación cuando estás cumpliendo el estándar de prueba. Sí, dime. Sí, fue un error terminológico mío. Quería decir estándar de prueba. Todas las Ah, veces que dije vale. estándar de verdad, quería decir estándar de prueba. Así que tú me has dicho, hay justificación cuando cumples el estándar de prueba y cuando llegas a la verdad. No, siempre necesariamente hay justificación cuando se cumple el estándar de prueba por una razón de derecho positivo. Ok, perfecto. Bueno, y, puedes, bueno, me apunté también que para ti era problemático como em, un unfairness puede ser compatible con la justificación, ¿ok? Pero, ¿qué concepto de justificación estás defendiendo aquí? ¿Cómo defines justificación? Porque quizás Sí, tenemos la misma
con el Ujú. mismo concepto de justificación. Como punto de partida, seguí el que usó usted con referencia a la teoría racionalista de la prueba. Primer elemento necesario de una justificación externa es que la evaluación probatoria sea racional. Ujú, ok. Si la evaluación probatoria es racional, no puede tener pseudo razones, Ujú, ujú. que es uno de los elementos de las condiciones necesarias de Para, injusticia para mí, epistémica. para mí esto, por ejemplo, no es siempre verdadero, porque si hay injusticias epistémicas, hay pseudo razones a nivel sistemático y también hay justificación. ¿Cómo habría justificación si la evaluación probatoria se hace con Ujú. una pseudo razón, con un juicio de valor, con un prejuicio, No, con un mira, sesgo? mira, yo he distinguido entre el caso de las injusticias epistémicas testimoniales y el caso de las injusticias hermenéuticas. En el caso de la testimonial, sí, tienes razón. Las pseudo razones no permite que haya justificación. Pero en el caso de las injusticias hermenéuticas, em, estas pseudo razones son a un nivel sistemático y s- creo que el ejemplo que he presentado antes, lo de la em, mujer sómala, es un ejemplo claro de cómo jurídicamente se puede llegar a justificar una decisión siguiendo perfectamente todas las reglas epistémicas que en este caso era presente, e- 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 al mismo tiempo tener un problema de injusticia hermenéutica. Y el hecho es que em, este problema afecta a cómo las personas usan o, sí, usan o producen conocimiento, pero de un punto de vista jurídico, si te vas a leer esa decisión, verás que los jueces, porque fueron como 4 o 5, no sé, no me acuerdo, jueces, han llevado pruebas, han llevado argumentos racionales. El problema allá es un problema que es un problema más profundo, en mi opinión, que es un problema de em, que tenemos un enfoque epistémico que no es, ¿cómo decirlo en español? Integrado. Es decir, em, los jueces han decidido, siguiendo, no sé, máximas de experiencias occidentales, europeas, han utilizado bien esas máximas. Por ejemplo, en este caso, la mujer se ha probado que no ha dicho la verdad en muchos casos y, bueno, cosas que cualquiera persona de aquel contexto habría pensado que era justo decidir en este modo, porque si ha mentido, si ha dicho mentiras 10 veces, es porque no es confiable, ¿ok? Así te digo que el problema no es el concepto de justificación, el problema es el enfoque epistémico que no integra las categorías, las máximas de diferentes sistemas epistémicos. Pero no sé si eso es como útil para contestar a tu pregunta. Una sola cosa quería decir su unfairness, que es conectada quizá también con lo que ha dicho Pablo. Yo no he trabajado tanto sobre este concepto de fairness, solo he empezado, así que, pero la impresión que tengo es que tener una definición muy estricta de fairness puede ayudar para eh,
para desarrollar un sistema conceptual valioso. No sé si esto va a ser en este modo también cuando el libro será terminado, ok, pero la idea es que las injusticias epistémicas pueden ser consideradas acciones inmorales, no solo porque son lesiones de la identidad, de la capacidad epistémica, pero también a otro nivel, a nivel jurídico, porque, y esto me parece muy útil en el hacer acercar las dos tradiciones, porque puede llevar al hecho que estas personas no pueden participar activamente al proceso. No sé si entendemos así fairness como capacidad actual de participar, no sé si esto va a lesionar mi concepto de justificación. Quizás tenemos dos conceptos posibles de justificación, una más carica, teóricamente, la que engloba también la verdad, etcétera, y una más ligera, light. Pero bueno, esto es lo que me sale a la cabeza ahora y quizás lo voy a pensar mejor, te escribo y seguramente quizá no entendí todo y bueno, no sé si quizás está Sí, muchas dispuesto. gracias. Muy amable. Ujú. Ok. Y Pablo, tu comentario me matan. Pam, 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 pam. Son muy buenos y yo no sé cómo contestarte. No, Eh, tranquila, aprovechemos hablemos un poco si sí, quieres, entiende sí, que sí, tranquila, es solo sí, para, sí, 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 sí. Y yo después solo... discutimos con más calma, tranquilo, pero Sí. cuéntame, cuéntame. Bueno, este punto del conocer para fortuna es relevante, pero yo creo que no sé si se aplica con esta fuerza a mi caso o si se aplica en maniera un poco más light, en el sentido que lo que a mí, como he dicho antes, que me interesa es decir a los filósofos del derecho que si cuidan mucho, se cuidan mucho, si cuidan mayormente al proceso de conocimiento, em, llegan quizás a un resultado que no es perfecto, como lo de justificación con verdad, pero tiene resultados estadísticamente más cercanos a la verdad. En muchos casos, en los trabajos en que se conecta verdad y conocimiento, hay este nivel casi inhumano de actividad epistémica. Y esto me parece comporta también que los operadores del derecho viven eh, se perciben como vivir un mundo que no es lo que dicen los libros, pero, pero esto es mi impresión. Así que conocer algo por fortuna no es conocimiento, sí, pero si hemos hecho un camino muy bueno, es muy raro que conocemos algo así por fortuna en el proceso. Es raro que podemos, no sé, fallar en algo, pero no sé si el caso de conocimiento por fortuna es así fácilmente aplicable al caso judicial. Pero, porque bueno, tenemos un montón en la mayoría de los casos, un montón de pruebas y de elementos, así que, no sé, no sé si puedes compartir un poco. Mi preocupación quizás es más teórica y llego al ámbito judicial
no sé, con un enfoque que yo me preocupo de esta lucha antiscéptica y esto me lleva a este resultado aquí y lo tengo que desarrollar mucho, pero no sé si Pablo puedes como compartir algo de lo que... Sí, pues no sé si alguien tiene, si dejamos Diego decía si quiere que le diga, o después más adelante digamos que, cuénteme usted, Diego. Tenemos tiempo que tiene una pregunta a Oscar y si acaso regresamos a un punto específico de la discusión entre Elena y Pablo. Oscar, tiene la palabra. Ok. ¿Puedo contestar una cosa más pequeña a Pablo? Lo de los standpoint. Me parece muy importante este punto y lo voy a tratar mayormente. Oscar, Sí, gracias Elena por la presentación. A mí me pareció muy interesante el concepto de laguna hermenéutica y un poco no sé si está en proceso o ya has pensado algo respecto de cómo determinar, digamos, cómo el, lo que sería el conjunto de propiedades relevantes en la determinación de una laguna, en lo que sería una laguna propiamente hermenéutica, porque como en el caso de la determinación de las propiedades relevantes de una laguna axiológica, hay elementos difíciles que se mezclan entre elementos prescriptivos y elementos descriptivos. Entonces, en el caso de Chorón y Bulligen es bastante difícil explicarla y tienen que hacer un giro para que puedan, digamos, coincidir lo que sería como la hipótesis de la relevancia o del conjunto de propiedades relevantes con la tesis de relevancia, lo que hubiera sido relevante incluir, pero no se incluyó. En este caso, me parece especialmente complejo porque una propiedad relevante como estar casado eh, o no estar casado tendría que poderse determinar a un nivel tal vez psicológico por parte de, no sé, el juez y Ujú, la propiedad relevante es relevante para que el juez pueda dar cuenta de que hubo una propiedad que no se tuvo en cuenta y hubiera alterado la consecuencia normativa. Eso ujú, daría como consecuencia una laguna hermenéutica. Entonces, lo que yo entiendo es que tú estás proponiendo o pensando un concepto de relevancia distinto y que tienes también unos retos epistémicos propios de tu manera de entender este concepto de la laguna. ¿Sí? Y brevemente sobre tu tesis de la decisión judicial correcta como una función, parece muy interesante esta idea de hacer una función entre tres conjuntos en los que esté la accuracy, ¿no? La fairness y la justification, ¿no? Entonces, en eso pediría como un poco más de explicación o si no, sí, entendería si estás en ese proceso de determinar qué tipo de función sería esta que estás proponiendo. Es una función inyectiva en la que cada elemento debe correlacionarse con otro elemento de los otros dos conjuntos, o sería una función sobreyectiva, por ejemplo, en la que un elemento se correlaciona con otro, pero quedan elementos de otro conjunto sin correlacionar. Es decir, por ejemplo, en el conjunto de la fairness, que en algún momento no se alcance un elemento de la fairness, pero sí de la accuracy o justification, eso sería admisible dentro de tu concepto de función o no, o se requiere una función sobreyectiva en la que a cada elemento le corresponda a otro y no haya ningún elemento del conjunto de la fairness que quede sin correlacionar. Esas dos ujú. cosas, espero haber sido claro. Gracias.
No, no, gracias. Es un punto muy, muy interesante. De verdad, estoy al comienzo del trabajo, así que no he desarrollado mucho esta parte, pero al comienzo he pensado solo de proponer una concepción que englobaba algo valorial que no es considerado mucho hasta ahora de los racionalistas probatorios. La idea era como decir que son propiedades graduales que se pueden cumplir con diferencia en los casos, en los diversos casos. Em, no he pensado todavía mucho en qué tipo de relación están entre ellos y con otros conceptos afuera, pero me parece muy, muy interesante para trabajar más. Y una cosa que empecé a ver es lo de un enfoque sobre ¿cómo decir? Un enfoque sobre soluciones de decisiones difíciles que ha sido desarrollado por una profesora de Oxford y que tiene algunas categorías y que pueden ser útiles para comprender cuando hay casos en que, por ejemplo, estos tres elementos pueden colapsar entre ellos. Pero todavía es un trabajo muy inicial, así que no tengo mucho sobre eso. Y además y también el punto de las lagunas es súper interesante y es un punto problemático porque es relacionado con la prueba de las injusticias epistémicas, que es algo muy difícil. Pero esto me parece que se puede conectar bien con lo que ha dicho Pablo, en el sentido que si hay casos en que sistemáticamente pasa esto, en que jueces se olvidan de esos elementos, y me parece que esto es algo que ha sido hecho por la Corte Constitucional colombiana también sobre el caso de las violencias sobre mujeres, donde de lo que entendí se han seleccionados elementos y cuando pasan esos elementos hay una presunción de decimos, injusticia epistémica. Y eso puede ser un modo en que se puede seleccionar una serie, un número de lagunas posibles en varios casos, pero el elemento problemático aquí es que parece mm, parece como en contrasto con el libre convencimiento de un lado. Puede llevar a algo como, no sé, prueba legal y eso hace mucho miedo a los teóricos de la prueba, pero no sé si es algo que quizás tiene que ser hecho por los jueces, analizando los casos concretos y no por los dogmáticos. Pero bueno, lo voy a pensar un poco más y esto es. Muchas gracias, Elena. Pablo, no sé si quería decir algo. Bueno, sí, sí, un par de cosas. Aunque después nos encontrábamos, Elena, y hablamos con más calma, porque entiendo, y Sí. también de pronto en italiano, que pues sí diría un par de cosas nomás. Una cosa antes sobre la laguna. Yo creo que tú vas a encontrar una mayor tranquilidad en la cuestión probatoria cuando te encontrarás con que la laguna en realidad es una excepción, cuando lo que mucho sucede es que se desconoce la realidad de ese otro sistema porque son sujetos marginalizados. O sea, casi nunca uno se pregunta, uno presume que hay una laguna porque primero no ha estudiado llamémoslo, ese grupo social y su forma de ver el mundo y entenderse a sí mismos, y entonces piensas que hay una laguna. Pero después se descubre y dice, no, lo que pasa es que a usted lo que pasa es que no le interesa conocerla.
esa es una cuestión más probatoria, ¿no? Entonces se vuelve un poco más fácil, pues se vuelve más complejo en el sentido en que la única solución es como hacen muchos jueces, lo que llaman el juez antropólogo. Hay que meterse en esa cultura para entenderla y poder decir cómo, y después de tomar la decisión de humildad epistémica, de poner en práctica ese aparato epistémico y traerlo y jugar con ese en la construcción de la premisa fáctica. Es decir, se te abre la posibilidad de la prueba, pero ahí sí se pone dura la cosa, ¿no? Porque entonces tienes que ir a estudiar. Pero esto se conecta, porque aproveché para decirlo acá, porque se conecta con lo que estabas diciendo. Y lo conecto antes con una frase. Tú dijiste una cosa que es importante, muy importante antes, cuando dijiste que en la teoría crítica, a pesar de que no se es esencialista en muchas cosas, sino todo lo contrario, se es muy exigente, dijiste, al momento por ejemplo, la credibilidad. Yo quisiera decirte que eso pasa es porque solo ahí, solo así se logra ver la injusticia epistémica. Es decir, si tú manejas un estándar bajo a veces, en ciertos conceptos no la ves. Y entonces se conecta con lo que tú me decías ahora. Lo conectamos. Si tu estándar es bajo, tú vas a entender que tu decisión está justificada. Porque tu estándar es bajo y es bajo, entre comillas, es adecuado para nuestra cultura. Pero si no es lo suficientemente exigente, tú no vas a lograr ver, por ejemplo, esa laguna o ver esa marginalización o ese silenciamiento del otro sistema epistémico. No lo vas a ver porque no fuiste lo suficientemente exigente. Entonces ahí está contradicción en la teoría crítica, pero es que esa es la historia triste de la teoría crítica. La teoría crítica se mueve en niveles de exigencias muy, muy altos porque solo así tú ves lo que no verías con las gafas normales. Entonces, una cosa importante, es que te interesa lo del standpoint. En esto te quisiera aclarar una autora que puedes ver, pero son muchas, Sandra Harding, pero también Harding, pero también, y muchos otros trabajan eso, pero también tengo que reconocer que dentro de la epistemología, varias feministas han discutido hasta qué punto la reflexión de la que hablamos en realidad sí tenga fuerza epistémica en estricto sentido. Yo estoy convencido que sí, pero también para que se sepa que hay otras visiones. Pero más allá de eso, tú decías, ¿cómo puedo yo hablar de fortuna? Si nosotros manejamos, entonces acá se conecta todo. Si yo manejo un estándar bajo, como lo que te dije al comienzo, seguramente no lo vas a llamar fortuna. Pero si no lo llamas fortuna, puedes no tomar en consideración las voces de las personas y los sistemas epistémicos ajenos. Si en cambio lo tomas en serio, te vuelves exigente y ya no está justificada, entonces fue por fortuna. Entonces tiene que ver como es como está en un nivel metaepistémico, digamos, por entenderlo así. ¿Hasta qué punto tú manejas un grado de exigencia alto en los criterios de lo que se considera reglas del actuar epistémico correcto? Solo ahí entonces puedes aceptar que hay fortuna, porque tú tienes razón también, Pablo. Si yo llego a esa decisión, los indígenas quedaron felices en ese caso concreto, no lo puedes llamar fortuna, nos movimos bien, llegamos a ese resultado, no vengas a decir que ese cumplimiento del estándar de prueba que yo tuve no fue adecuado, no fue fortuna. Entonces, pues yo te digo, no, si nos movemos en otro nivel de la epistemología, el sujeto tiene que intervenir para producir conocimiento, soy más exigente en el nivel de credibilidad, y entonces, a pesar de que hayamos llegado a esa verdad o ese cumplimiento del estándar de prueba, dependiendo del grado que tú quieras manejar de verdad o para justificar, de todas maneras te digo, fue fortuna, porque incumpliste reglas epistémicas que hacen parte de lo que yo considero el deber ser de la epistemología, es decir, el contenido normativo de cómo actuar epistemológicamente. Si te das cuenta cómo se conecta todo, la dificultad que tú encuentras como exigente es lo único que permite buscar protegernos. Pero Sí, bueno, sí, dime. Eso es más o menos lo que... a mí me parece muy interesante todo esto. Quería registrar porque no me acordaré todo, lo sé, pero una cosa que tengo una duda, en el sentido que sí, es verdad, sí, si tú cuando dices que la teoría crítica es como
puesto niveles altos para llegar a resultados mejores. Esto es verdad, pero me parece que en algún contexto de prueba, que es un contexto también político, de lucha política, esto lleva a una guerra de intereses que no permite hacer epistemología o discurso racional, sino la fuerza del más fuerte sobre el más débil. Porque no sé cómo decir, el corazón del tema es, tenemos muchos intereses en estos contextos procesales, por ejemplo, no sé, lo del asilo me pareció muy claro. Tenemos muchos intereses en conflicto, tenemos muchos problemas, por ejemplo, el dinero, la política, los derechos de la persona. Todas esas variables son relevantes, no digo justa, pero están en el juego. Y a mí, en mi opinión, yo no sé si es, no sé, demasiado naif esto, pero siempre me ha dado como el ejemplo que si nos consideramos todo lo que está, y no solo lo que nos parece justo o no sé, o que queremos como que es la cosa mejor, este sistema va a colapsar porque simplemente estamos como negando parte de la realidad y no la consideramos como parte de los estudios que creamos, de los sistemas conceptuales y yo tengo esta preocupación. Y cuando yo he empezado a estudiar este tema de asilo por un proyecto y yo siempre tenía un poco miedo porque digo, bueno, es toda política aquí, no hay posibilidad de razonar como racionalmente, analíticamente. Pero creo que sí es posible porque al final me parece de lo que he visto que sí, sí, no damos como elementos racionales también. Por ejemplo, en el caso del asilo hay un conflicto enorme entre la literatura académica y la literatura institucional, entre los jueces y la literatura académica y institucional, entre los individuos, las personas que piden protección y las instituciones. Y yo creo que si vamos a desarrollar, sí, a desarrollar un sistema que no solo se basa en un punto de vista o quizá en un interés solo, vamos a hacer algo que baja los niveles de conflicto de intereses. Pero eso es algo que no trabajé nunca sobre esto, es una idea que me sale y me entra algunas veces, pero no sé. Pues tal vez, Elena, podrías pensar que en realidad los intereses que siempre han estado en juego son los de los sujetos que no son los marginalizados. Eso es lo que siempre ha estado en juego en la construcción teórica del razonamiento teórico. Siempre lo que ha estado, lo que hace falta son la de los grupos marginalizados. Ujú, Pero ujú. entonces no podemos decir si nosotros, si conceptualmente y desde un punto de vista teórico quieres denotar, desde un punto de vista realista que lo eres, lo que está sucediendo, lo único que te falta en el paquete, toda la literatura que ha existido siempre sobre el análisis teórico y filosófico jurídico, te falta solo una cosa, el punto de vista de los grupos marginalizados. Lo otro ya está, y ha existido siempre. Entonces lo que te vuelve más complejo el discurso es incluir eso. Entonces se decide, no lo incluyo y así tengo todos los otros intereses, o en este paquete meto también esto. Y nos enfrentamos con un trabajo conceptual súper difícil. Por eso la teoría crítica, tomada en serio, también desde una perspectiva analítica, se vuelve tan compleja. Pero o seguimos hablando del ejemplo del juez Hércules, o en cambio comenzamos a pensar de verdad que hay otros sujetos que participan en la ecuación y ahí sí se nos complica todo. Pero seguramente cuando tú profundices vas a tener la capacidad de decirlo, pero no se puede sacrificar la participación de uno de los agentes epistémicos relevantes para que el discurso file liscio en No, italiano. no, no, Entonces, sí, sí, entonces no, y entonces es no, necesario. A mí me parece claro. que es de todos los lados se hacen esto, que quizás Mm. se selecciona muy Ah, entiendo. los intereses. Creo que ese es claro, porque
Pero sí, 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 lo comparto, ecco, todo lo que dijiste. Después Muchísimas todas gracias hablamos con Carlos. Sí, a todos los participantes por las interesantes preguntas. Esperemos que nos volvamos a ver en otros eventos organizados por el Centro de Investigación en Filosofía y Derecho con la excelentísima profesora y docente Elena Marquese y una gran amiga, que nos volvamos a ver. Y les, simplemente para recordarles que la última sesión de este segundo ciclo del 2025 será el próximo 4 de diciembre a la misma hora en Colombia, de 10 a 12 p.m., con el profesor Juan Pablo Mañalich de la Universidad de Chile, quien nos hablará hacia un derecho poshumano, la antropología implícita en los sistemas penales frente a tres desafíos contemporáneos. Entonces los esperamos con su participación y muchísimas gracias. Y Elena, de nuevo, de corazón, muchas gracias por tu presencia y excelente. por vuestra paciencia en escucharme, mi italiano malísimo. Y yo tenía mucho miedo porque yo no soy experta de esos temas, así que los agradezco muchísimo para todo el conocimiento experto en este tema. Gracias Saludos a a ti, todos. Elena. Bye Gracias. bye. Gracias.